Pues bienvenidos al podcast de Antifrágil. Hoy estamos aquí con el mundo del fútbol. Tenemos a Rodrigo Ortega y a Carlos Presa, preparador físico y fisioterapeuta. Y bueno, para empezar, si quieres empezamos por ti, Rodri, que nos cuentes un poco tu background, cómo empezaste, qué estudiaste y dónde has estado, para ponernos un poco en contexto, y luego lo mismo con Carlos. Bueno, yo comencé a estudiar INEF en Uruguay. Ahí, bueno, terminé la licenciatura y bueno, luego ya me dediqué más al entrenamiento, al fútbol. Y de ahí fui formándome con cursos, pero también, sobre todo en el campo práctico, con preparadores físicos afines. Y bueno, tengo a mi papá, que es un profesional en la materia de muchos años, lo cual me ayudó como un guía. Y bueno, después vine a España y convalidé el título. Por allá por el 2004 empecé la convalidación. Luego me salió a los 3-4 años la convalidación y en el mientras estaba en Argentina trabajando a nivel del fútbol profesional y luego, bueno, cuando ya vine para aquí no tuve problema de trabajar porque lo tenía convalidado. Pero bueno, la verdad que el entrenamiento fue siempre algo que me motivó, me ilusionó mucho. No así la docencia, pero bueno, por eso 17 años ya en el fútbol, desde el 2004 que empecé en las divisiones menores de Cerro, un equipo de Uruguay, y bueno, hasta hoy que... ¿Y cómo que viniste aquí? ¿Cómo que viniste para acá, para España? Yo estaba en Argentina en el 2015 y bueno, un poco que quería hacer un cambio de vida y tomé la decisión de venirme para aquí y bueno, al llegar tenía decidido venirme a Málaga, curiosamente, y bueno, Carlos Aguilera, que era el director deportivo del Atleti en su momento, me ofreció un lugar en el club, en el infantil A y en el cadete A. Eso era recomenzar con el chicos de esa edad y yo venía de un nivel profesional de primera división, entonces bueno, pero era la forma de entrar en el fútbol de aquí y empecé hasta que llegué al juvenil A, el tercer equipo del club, y ahí estuve 5 temporadas. Pero bueno, muy buena experiencia. Qué guay, qué guay. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué background tienes? Pues yo estudié fisioterapia entre 2001 y 2004 y nada, siempre tuve muy claro que quería dedicarme al tema del deporte, sobre todo pues el que más me gustaba era el fútbol. Y desde que terminé la carrera pues empecé a trabajar en equipos de aquí como en Torremolinos, en la Federación Malagueña de Fútbol. Luego salí fuera y estuve en Francia currando unos años. Después estuve ahí en centros de reeducación funcional en diferentes sitios de Francia. Volví para acá, empecé a trabajar en las categorías inferiores del Málaga y de ahí ya salí, me fui a Inglaterra y estuve estos últimos años, he estado trabajando en el Watford en Inglaterra y con ellos sigo colaborando. Qué guay, qué pasada. Vaya dos pedazos de profesionales que tenemos aquí hoy. Y bueno, pues por empezar un poco con la parte de preparación física, para que la gente entienda qué función tiene un preparador físico dentro de un equipo de fútbol profesional. Yo siempre digo que el preparador físico es el que une todos los laxos dentro de un cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque es la figura más cerca del vestuario, si se quiere, de los jugadores. El jugador se acerca mucho más al preparador físico que al entrenador por una cuestión no solo de respeto, porque el respeto también se tiene con el preparador físico, pero es otro tipo de relación. Como que el entrenador lo ven alguien que va a tomar la decisión de si juega o no juega. Hay una una autoridad. autoridad. El preparador físico es como algo más cercano, que por ahí se entera de cosas y si tiene códigos con el jugador los maneja. Generalmente por edad suelen estar más cerca también, ¿no? Claro, dentro de lo que puede, y hay cosas que el entrenador se puede enterar y otras cosas que no, para decirlo así. Pero bueno, es como una relación más cercana y ese toque docente que tiene el preparador físico es como que con el jugador tiene otro tipo de relación. Entonces es el preparador físico es la figura que une los lazos con el cuerpo médico, por ejemplo. Habla con el médico, habla con el fisio, habla con el readaptador, habla con el coaching, si lo hay, con el psicólogo.
por la cabecita de algún jugador que puede estar mal, y habla también con el entrenador, por supuesto, y con el segundo entrenador. Entonces es como la figura que crea lazos con todos y interacciona con todos y trata de unir todos esos lazos para que convivan y hagan una buena conjunción. Ese papel es complicado, porque tiene que tener el idioma de la parte médica, el idioma de la parte técnica, ¿no? Claro. Componente humano es muy importante en este tipo de trabajo. Total, y esa parte también. Pero es como el que une partes, y eso es complicado, porque tienes que saber de mucho. No, saber de esta parte y de esta, eso es complicado. Al final, Mucho. de la parte médica con la parte luego técnica, tienes que tener esos dos lenguajes. Muchas veces a lo mejor la parte médica no tiene tanto esa parte técnica luego, ¿no? Que es más complicado que se genere una comunicación, y eso, como dice él, el preparador, el que hace de eslabón, ¿no? Claro, y desde el punto de vista de cargas también, porque es el que lleva la dinámica de carga, entonces es el que le regula las cargas al entrenador, el que le pide al readaptador que haga ciertas cargas para que el jugador vuelva al equipo, el que le regula, el que le dice al fisio, por favor, prepáramelo de este punto de vista porque voy a hacer ciertos trabajos después. Bueno, hay toda una... y lo mismo el fisio hacia el preparador físico. Le dice, ten cuidado por aquí porque pueda recaer en esta situación específica. Bueno, entonces creo que es una figura dentro del cuerpo técnico más importante de a veces de lo que se cree. A veces se jerarquiza y debería jerarquizarse un poquito más. Que bueno, en el fútbol español yo recuerdo en el 2006 que el preparador físico era una figura muy aislada, como que entraba las entradas en calor, allá en los años 2000, estoy hablando de las entradas en calor, un poquito más. Un trabajo de fuerza, claro, y luego fue, algo de prevención, hay un trabajito, pero luego fue ganando terreno y hoy es una figura importante, me parece. Qué guay. Y la fisioterapia, tío, ¿qué papel tiene un fisio dentro de un club de élite, de primera división? Pues tienes una parte que se ve y una parte que no se ve. La parte que se ve es la parte típica, ¿no? En la que tienes que rehabilitar a un jugador lesionado y en la que tienes que mantener a un jugador sano, ¿sabes? No porque no estés lesionado no hay que tratarte. Un jugador que está bien tiene que hacerse un mantenimiento, tanto de movilidad como de tratamiento, que es la parte que se ve, pero luego hay una parte que no se ve, que es la de estar, como él dice en su papel, muy cercano al jugador, de saber entenderle, de saber escucharle y saber por dónde va, ¿no? Porque no son máquinas que están hechas solo para jugar, sino que tienen un componente muy psicológico y saber empatizar un poquito. Hay que saber empatizar mucho y saber jugar ese otro partido con ellos también. Que está relacionado con su rendimiento. Completamente. Y la prevención de lesiones. Tienes a un jugador con ansiedad continua. La cabeza, y hay cosas que tú no tienes o que va a terminar. Jugador que va a terminar el contrato dentro de 3 meses y no le han renovado todavía para otro año. Ese chaval está todavía con la cabeza que no sabe. Una cosa que se escapa de tu conocimiento a menos de que lo conozcas o a menos de que hables con él. Son cosas variables que siempre hay que tener en cuenta. Que normalmente recaen más en estos dos perfiles que en el mismo del entrenador. Por eso que decís que a lo mejor el entrenador lo veo como es una persona como con mucha autoridad a la que no soy capaz de dirigirme de la misma forma que a vosotros que os ven mucho más cercano, quizás. Claro, ¿no? Al final somos un amigo más, claro, dentro del vestuario. Un compañero más del equipo. Y a la hora porque supongo que no esperáis a que un jugador se lesione, habrá una serie de actuaciones que se hacen antes. ¿Qué hacéis? ¿Qué medidas tomáis para llevar esa prevención de lesiones dentro del club? Pues de la manera que yo he trabajado siempre, normalmente lo que hacemos al principio de temporada es hacer un perfil de un jugador. De cada jugador hacemos un perfil basándonos en datos de movilidad, de fuerza, de cadenas musculares, de test osteopáticos. Partiendo de esa base, creamos un perfil de jugador donde sacamos un poco cuáles son sus puntos clave o sus puntos flojos, ¿no? O de dónde puede caer. Teniendo eso muy claro, durante la semana lo citamos, o bien antes o bien después, para trabajar ciertas cosas que son sus eslabones débiles, digamos. Entonces siempre a mí me gusta trabajar mucho en un planning, en una especie de calendario en el que voy diciendo, oye, tú el martes vienes antes de entrenar, pasas conmigo y el jueves después vuelves a pasar conmigo porque quiero trabajar esto el martes y quiero trabajar esto el jueves contigo.
Y eso lo suelo hacer con cada uno de los jugadores. Con cada jugador. Porque, claro, si un equipo tiene... ¿Cuántos jugadores tiene un equipo? 25, 30, ¿no? Sí. Sí, Entre 25 y 30, por ahí. 25, 27. 22. ¿Cuántos fisios sois en el equipo? Pues mira, en el último equipo en el que he estado éramos 6 fisios. 6. ¿Y os repartís 6 los jugadores? 6 y un masajista, y nos repartíamos los jugadores. No es que te los repartas, que al final tú tratas a cualquiera, pero nos organizábamos de manera que eres responsable de unos 4 o 5 jugadores. Sí, es como que llevas el seguimiento de unos cuantos. Exacto, llevo el seguimiento de 5. Claro. Por ponerte un ejemplo, yo conozco muy bien esos 5 jugadores. Claro. Si se lesiona, soy yo el que tiene que planificar su rehabilitación y su reeducación junto con el redactador, y soy yo el que hace el seguimiento semanal de ese jugador. Luego me puede venir cualquiera que se tumba y me dice, oye, mírame esto, y lo miro. Y luego los 6, aparte de ese papel, ¿tenéis un papel similar? ¿O hay uno que está más especializado en fase aguda, otro más en un dolor más crónico? No, en ese sentido los 6 íbamos de la mano en cuanto al todos trabajábamos con todo, en fase aguda, crónica o todo íbamos de la mano. Sí que es verdad pues, que alguno tenía un poco más el papel, por ejemplo, de todos los viernes prepartido, pues hacíamos TMG, hacíamos una cosa que llamamos tapering, en el que hacíamos, foto con termocámara, un quick scan manual para ver las densidades faciales y una TMG para ver cómo está esa musculatura, digamos, antes del partido, teniendo en cuenta cómo está para ver qué es lo que necesito más prepararte. ¿Tensomiografía? Tensomiografía. Oh, qué guay. Y basándonos en eso, pues hacíamos un tratamiento o no prepartido. Si no se puede hacer esa tensomiografía, ¿cómo se puede saber qué momento tienes a nivel muscular, facial? Sin esa tecnología, ¿no? Sin tecnología. Sin esa tecnología, pues yo lo haría con test manuales, digamos. Test manuales, ¿no? Por lo menos para testar un poco. Realmente no puedes sustituir lo que te va a decir la tensomiografía, ¿no? Porque al final te está diciendo la velocidad de reacción, digamos, por ejemplo, de un músculo en cuando le metes una carga eléctrica, ¿no? Pero tú puedes mirar otros test para saber por lo menos cómo está el jugador y sobre todo qué te cuenta él, ¿sabes? Vale. Ahí está la herramienta más fundamental, yo creo, más fiable. ¿Cómo estás? Y Rodri, ¿vosotros cuántos preparadores físicos actuabais? Sí, en el juvenil teníamos 2. El principal y uno... Y también pasa como con Carlos que los dos con ibais... GPS y a la vez ayudaba. O sea, que sí que había más uno que se dedicaba a una cosa y otro a otra, sí estaba más repartido ahí pero bueno, tener en cuenta que era un equipo juvenil. Sí, en Sudamérica cambia la idea porque ahí era fútbol profesional, donde me tocó estar y ahí sí, siempre había un segundo preparador físico como segundo total. Esta figura de los GPS que te hablo era para todos los equipos y venía en tu horario, en donde entrenaba y daba una mano, por decirlo así. Pero bueno, en fútbol profesional es verdad que siempre hay un segundo y a veces hasta el redactador es un tercero. Pero bueno, lo otro que es importante es individualizar a nivel preventivo en lo de las prevenciones de lesiones, que cada jugador tenga su trabajo preventivo todos los días, venga al gimnasio y lo haga y hacerlo cumplir. Entonces ahí un poco que está la figura del fisio que le esté arriba a ese jugador y un poco el preparador físico también, o sea, tratando de que no nos va a asegurar nada ese trabajo, pero sí es importante que exista y que esté presente. Porque ¿quién decide ese trabajo? Entre los dos. O sea, yo creo que lo deciden con los test que hablaba Carlos recién de los test de estabilidad, los test que se hacen a principio de temporada, pero también después el preparador físico en coordinación con su dinámica de carga sabe por dónde manejarse para evitar ciertas cositas. O sea, si algún jugador está muy débil de core y va a hacer trabajos de fuerza explosiva, no podemos ir con un core débil, entrar a un trabajo de fuerza explosiva de transferencia con una secuencia de contraste. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas. Entonces, en ese trabajo preventivo debe existir esa carga de core. Y así con todo. Porque por ahí en el fútbol juvenil no tanto, pero en el fútbol profesional vos tenés jugadores que
que ya traen jugadores mayores que traen ciertos déficits y los tiene que tener en cuenta. Entonces, tanto en sacarle carga como en ponerle trabajo preventivo al tipo. Entonces, claro, lo tenés que ir manejando con el fisio y con tus trabajos, ¿no? Sí, está claro que al final un cuerpo técnico, aunque sean diferentes piezas, son diferentes piezas del mismo puzzle, que hay muchísima comunicación, no hace algo alguien independiente al otro, es todo una red que va en conjunto. Porque vamos a poner un ejemplo práctico, a mí me gusta siempre hablar desde lo práctico. Viene un juvenil que jugó con la absoluta española sub-19, te llega, ¿vale? Y te jugó el miércoles y ya tiene que jugar el sábado contigo. ¿Qué haces con ese juvenil? Entonces, el jueves o va con el fisio y el fisio lo descarga y hacemos un buen trabajo de tren superior y solo de core, o va a hacer una descarga con gomas o con cargas más leves de tren inferior en fases excéntricas o isométricos submáximo, o lo metemos con el grupo porque el entrenador tiene ganas que ya entrene con el grupo para jugar el sábado, pero también hay que explicarle al entrenador que todavía no está recuperado al 100% y que tiene una fatiga, el viaje más el partido que jugó con la absoluta. Entonces todo eso hay que irlo manejando, es complejo, por eso hay que individualizar mucho carga y tener que los profesionales estén cada uno en su área, pero colaborando con las demás, porque si yo hago mi trabajo, él hace su trabajo, el otro hace su trabajo y todos nos dedicamos ahí a eso, no alcanza. Entonces, bueno, un poco eso parece que es lo más complicado, ¿no? Que sea esa comunicación, sobre todo cuando a lo mejor tienes un equipo que no es de muchísimo nivel, hay un cuerpo técnico, pero parece que cada uno hace como su movida, ¿no? Técnico a su movida, es fundamental que haya muy buena comunicación. Fisio a su movida, y cada uno pero y finalmente no casa bien el cuando, proceso. A veces cuando hay tanta gente incluso es más difícil. Claro. Ten en cuenta que en equipos Claro, profesionales grandes buena. te encuentras que hay en el staff lo mismo hay 20 personas. Que eso es dificilísimo. Entonces es muy difícil mantener una buena comunicación y es lo más importante. Porque claramente lo que sí veo es que principalmente se divide en dos bloques, la parte más de entrenamiento y la parte más de cuerpo médico, ¿no? Sí. Dentro del equipo. Cuando un jugador llega, como ha dicho Rodri, de haber jugado con su selección o incluso con una lesión, ¿dónde recae esa decisión antes de llegar al entrenador de yo no lo veo preparado? ¿Es más parte del preparador físico o es el fisioterapeuta médico el que le dice al entrenador, oye, yo no te aconsejo sacarlo? Luego ya supongo él y la directiva, qué presiones serán los que decidan al final lo que se hace, ¿no? Ahí va a depender mucho de cómo venga el jugador, lo primero. Sobre todo de cómo venga él. Si él viene tocado de algo, va a pasar primero por cuerpo médico. Y el cuerpo médico valorará, oye, este sí o este no. Si el jugador viene en perfecto estado, no reporta ningún tipo de molestia ni nada, lo que simplemente valoraremos la cuestión de carga que lleva acumulada durante la semana que ha estado fuera y lo que le queda esta semana. Entonces, sabiendo un poco el menú, ¿sabes? Tú ya dices, oye, pues vas para acá, o él decide también, dice, oye, pues mira, vas a hacer esta parte con nosotros y luego te sales y te vas a hacer esto otro más. Y luego ese menú siempre tiene que estar hecho ese para que tú puedas saber qué es lo que va a pasar y pueda haber una coordinación. Es decir, que no pueda haber día a día, hago día. Está claro que siempre el que tiene la última palabra es el entrenador, porque es la cabeza del grupo y es el que dirige todo. Por más que el fisio le avise que ese jugador tiene grandes riesgos de lesión, el entrenador, si lo quiere poner el fin de semana, lo va a poner. Pero nuestra función, tanto el fisio como el preparador físico, es avisarle, mira, este jugador está en este estado, va a responder en el minuto 40 o en el minuto 70, te puede bajar mucho el rendimiento. Bueno, entonces más o menos avisarle el camino por donde va. Tú ya le avisaste y es tu trabajo hacerlo. Ahora, después el que decide es él, está claro. El tema es que los jugadores de fútbol es muy complejo el manejo a nivel psicológico porque siempre quieren jugar. Ellos pueden estar muy fatigados, pero siempre quieren jugar. Entonces, muchas veces le piden al oficio que los cubran, no digas nada que tengo este dolor, este acortamiento, y ellos tienen por códigos, muchas veces lo hacen. No digo que esté bien, pero claro, vos como tienes código de vestuario con el futbolista, el fisio también tiene código en camilla o en la parte de esa es la parte más complicada dentro del trabajo del fisio en
en el fútbol, ¿vale? Porque tienes que Chivas, saber, estás jodido, ¿no? tienes Porque que te has saber, perdido tienes la que saber confianza. manejar eso, porque al final estás tratando a una persona que muchas veces es tu amigo y tienes que protegerlo de alguna manera, ¿no? Y tampoco puedes hacerlo mal Compromiso, un Sí, compromiso es muy gordo. complicado. Lo más importante en el fútbol es comunicar, cómo lo comunicas y qué no comunicas también, muchas veces. Hay veces que tienes que hablar y veces que te tienes que quedar callado. Sí, sí. La pregunta que he hecho antes, es decir, tiene que haber ese plan semanal, tiene que estar hecho. Es decir, planificar día a día las sesiones dificulta mucho que haya una buena comunicación, un ejemplo con el cuerpo médico, porque verdaderamente no saben cuál es la carga que está programada y podemos por eso caer en no. Yo voy haciendo día a día porque así sé perfectamente cómo está la gente, cómo reaccionaron ya, pero verdaderamente si no hay plan, ¿no? Si no hay plan es complicado que ellos sepan y que haya conexión entre Realmente cargas. nosotros toda la mañana hace siempre una reunión antes de, imagínate si el entrenamiento empieza a las 11, nosotros estamos ya ahí a las 8:45, ya estamos teniendo una reunión en la que nos reunimos, digamos, el cuerpo médico y en el cuerpo médico asiste el preparador. Una vez que terminamos esa reunión o en esa misma reunión, él me va a contar a mí qué es lo que hay. Y dependiendo de lo que haya esa mañana, yo te digo, vale, pues este no, o este sí, o esto sí, o esto no, ¿vale? Ahí es donde... Pero lo decidimos mucho esa misma mañana porque lo mismo él llega y él tiene preparada una sesión y el entrenador llega a las 10:30 y te dice, oye, voy a hacer esto. Y te desmonta todo el cotarro. Y tienes que saber reaccionar y, claro. y adaptarte a la situación. Yo en mi caso siempre me juntaba con el médico, el redactador y el fisio y les pasaba el plan semanal y se los explicaba. El lunes vamos a hacer tal carga de fuerza preventiva, vamos a hacer un fraccionado de capacidad aeróbica, el martes le explicaba todos los trabajos de la semana. Y bueno, entonces teníamos los 5 o 6 tocados, o los 4 tocados, o los 3 tocados. ¿Dónde los podemos meter en estos trabajos? A ver, en este sí lo puede hacer, en este no. En este sí, en este no. Meterlo en los rondos, pero en la posesión no. Bueno, meterlo en el espacio. Bueno, y ahí lo íbamos Que da esa combinando. capacidad de maniobra. Si tienes plan diario es Se complica. cuando maniobras. Sí, se complica. Claro, y sobre todo porque tú le tienes que decir al entrenador cuántos jugadores van a tener en campo para poder hacer las tareas. No es lo mismo que tú le digas tenés 25 que aparezcan 20. Ya le desvirtuó todo el trabajo. Entonces, un poco que para él lo tiene que saber. Nosotros siempre que hacemos una reunión por la mañana, automáticamente nosotros citamos a los jugadores que están no lesionados. Los que están lesionados vienen a la hora, digamos, del entrenamiento a tratarse, ¿vale? Pero los que están en duda los pones a las 9 de la mañana en check. Tienen que venir a las 9 para que los valoremos para ver si entrenas o no. Pero eso lo sé yo ya 2 horas antes del entrenamiento, para decírselo a él y para decírselo al entrenador. Porque lo mismo le está contando con ciertos jugadores y que ayer terminó el entreno, pues tocado de lo que sea, a las 9 viene, le digo, lo valoro y digo, oye, sí, oye, no. Claro. Y se lo tengo que comunicar a él y al Para que tenga entrenador. un tiempo de actuación. Muchísimo orden en los Tiene que haber. procesos, o si no se pierde información y Tú vas a hacer una posesión de balón intermitente de 18 jugadores, 3 equipos de 6, con 3 que van a presionar y 3 que esperan, y no es lo mismo que te quedes 6 contra 6 con un equipo de 5, porque se te cayó un jugador, que hacerlo con 3 de 6. Y no te va a salir igual el trabajo. Entonces, lo que dice él, yo mínimo, o el día anterior, que el jugador lo llame a él y le diga, mira, mañana quiero pasar por la camilla o mañana quiero que me vea el médico porque estoy tocado. Bueno, ya el entrenador lo sabe y pide otro juvenil de otro equipo por las dudas. Entonces lo tiene Al previsto. entrenador no le va a gustar mucho si 5 minutos antes le dices, oye, que este no sale a entrenar. no le va a gustar mucho. Te lo digo yo, que no. Dependiendo de quién sea, lo mismo estás Siempre. ya... La última tienes el vez día que se lo echado, dices, ¿no? sí. Siempre tanto ellos como el médico saben el día anterior que puede haber muchas chances que ese jugador no pueda entrenar el siguiente día y le dice, pide 2 sparring más, pide 1 más, pide 2 por las dudas. Porque uno lo Nosotros sabe. cada día que terminamos el entrenamiento, al final hacemos un meeting, ¿no? Y en ese valoramos todos, vamos jugador por jugador de la plantilla, hablando de cada uno. Empiezas por los ¿El porteros, cuerpo médico dices, o...? No, cuerpo médico, todo el cuerpo médico junto con el preparador. Y vamos uno por uno contando si hay algo que reportar. Oye, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Hoy ha terminado el entreno con
con el gemelo, pero sin problema. Mañana, bien. Oye, pues mira, ha reportado un golpe aquí, mañana a las 9, check. Y vamos uno por uno, y al día siguiente tú ya tienes el schedule que se llama, y vas mirando, oye, a las 9, tanto, y ya. Proceso de comunicación muy largo. Sí, no, claro, inviertes mucho tiempo, claro que sí. inviertes mucho tiempo, pero claro, para organizar tantas cosas Y tanta gente. El proceso sea muchísimo mejor. Qué guay. Y Rodri, porque hemos tenido charlas con otros preparadores, ya sea de básquet o de otras disciplinas, y vemos que hay muchas formas de trabajar la fuerza y la resistencia, pero vamos a entrar a la fuerza, luego veremos la otra parte. Unos la trabajan dentro del contexto deportivo, dentro del campo, con balón, y otros la trabajan totalmente descontextualizada. ¿Qué papel tienes tú en esta parte? Siempre depende del periodo donde nos encontremos. Si estamos en periodo preparatorio general, periodo preparatorio específico o periodo competitivo. Depende de lo que estamos hablando. En el periodo competitivo, por ejemplo, yo puedo trabajar la fuerza específica con duelos. 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1. Los puedo trabajar perfectamente. Ahora, no quiere decir que no trabaje la fuerza de una forma analítica o general. Porque también puedo hacer una secuencia de fuerza de contraste y transferirla a un espacio reducido, o transferirla a un doble rondo o a un rondo con cambio de campo. Se puede hacer. Entonces, depende la semana también a qué objetivo metabólico apunte, porque no es lo mismo la semana que yo apunto a un objetivo metabólico de potencia aeróbica que la semana que apunto a una de fuerza explosiva o de resistencia o de velocidad. Va cambiando. Pero si apunto de velocidad, por ejemplo, la voy a trabajar a través de duelos. 1 contra 1, 2 contra 1. Entonces, dependiendo del microciclo que hablemos y dependiendo del periodo. Porque el periodo general es verdad que sí, buscamos un desarrollo de cada capacidad. En el periodo competitivo buscamos una estimulación de cada capacidad. Que no es lo mismo estimular que desarrollar. Desarrollar significa un volumen de carga mucho mayor, y estimular es una carga como para competir. Para permitirle al jugador que llegue bien a la competencia. Ahora, cuando estoy en pretemporada, obviamente hago esa base que me permite levantar los niveles de fuerza, levantar los niveles de resistencia, levantar los niveles de velocidad para ese semestre. Luego retocaré en el periodo transitorio, en Navidad o donde lo tenga. Es decir, que tú no trabajas de manera que tú creas tu microciclo, que tiene unos objetivos a día 2 de partido, día 1 de partido, y repites ese bloque semana por semana, sino que tu microciclo tiene diferentes objetivos y énfasis según en qué momento estás. Hay un plan, ¿no? Que va cambiando a lo largo del tiempo con objetivos diferentes dentro de cada microciclo, que eso es algo que creo que en el fútbol es diferente. Se ve raro porque ahora vamos generando microciclos que repetimos. Porque lo que queremos es que juegue el domingo o sábado, y siempre lo mismo. Y él está hablando que hay objetivos diferentes según la semana. Claro, pero tú tienes distintas metodologías. Por ejemplo, la metodología microciclo estructurado, como dices tú, repite el mismo microciclo continuamente. Por más que varía en lo que trabaja. Primer día de fuerza, segundo día de va resistencia, repitiendo, velocidad. claro. La metodología integrada, que es la metodología que más con la que trabajamos nosotros, es una semana es énfasis en la velocidad, otra semana es énfasis en la resistencia, otra semana va jugando con las capacidades. No quiere decir que las otras capacidades no se trabajen esa semana, pero sí hago más énfasis en la velocidad. En el otro microciclo sí hago más énfasis en la fuerza, en el otro más en la resistencia. Entonces, eso le da una variabilidad y una alternancia a los distintos tipos de las capacidades, y los mecanismos de compensación del jugador, nosotros creemos, recupera de una carga para otra, de una semana para otra, claro, recupera, estimula. Porque si yo hago un trabajo de fuerza y recién como capacidad la estimulo a los 20 días, la asimilación de carga la dejé, porque el efecto retardado que tiene este trabajo de fuerza que hice en este punto, a esos 20 días, va a tener esa asimilación que yo quiero. Es diferente que lo vuelva a hacer la siguiente semana, que lo vuelva a hacer la siguiente, ¿vale? Y dejo descansar esas estructuras articulares y esas estructuras de ligamento y blanda. Eso ha sido algo que yo he ido viendo y leyendo, y finalmente, claro, yo miraba y decía, vale, ¿cómo podemos progresar en esto? Parecía que solo se puede
progresar a nivel técnico-táctico. Pues esto, jugando para esto, para tal, que sí está bien, pero y la parte condicional, bioenergética, estoy entrenando a deportistas, es decir, yo tengo que seguirlo o manteniendo o seguirlo mejorando, y si yo hago siempre lo mismo, este jugador va a caer, se queda siempre igual, le estoy dando siempre el trabajo igual, ¿no? Va a desentrenar, tengo que darle cosas diferentes, tengo que seguirlo trabajando. Entonces esa era la duda que me generaba. Finalmente te quedaba eso, jugar con ese parámetro técnico-táctico, cambiar cosas a nivel de complejidad, decisión, o subir volúmenes. No, pues ahora en lugar de 4 series de tal, vamos a hacer 5 series de tanto, o 4 series de tanto tiempo más. ¿Y esto? ¿Cómo voy generando no quiere decir, ese proceso? No quiere decir que la semana de resistencia vos no trabajes la fuerza. Porque, por ejemplo, cuando hace un trabajo de potencia aeróbica y un intermitente ida y vuelta, estás haciendo freno y arranque. De alguna manera también estás trabajando un factor neuromuscular de fuerza. Cuando haces un espacio reducido 3 contra 3 para trabajar potencia aeróbica, estás trabajando fuerza de desestabilización en los choques, remate a la portería, shoot, bueno, montones de cosas que son aspectos neuromusculares de la fuerza. Entonces, no quiere decir que porque sea un énfasis en la resistencia, la fuerza no esté contemplada. Evidentemente. Pero sí es juegan cierto a fútbol, igual, siguen jugando a fútbol claro, todos sí es los cierto días. que cuando hablamos de un microciclo tendiente a la fuerza, aislamos un poco la capacidad y esa semana aparecen más circuitos de fuerza preventiva, aparece un trabajo de secuencia contraste como lo que hablábamos, aparece pliometría. Por ahí, en esa época del año, hacemos pliometría como método de trabajo, pliometría bajo impacto con transferencia a una definición. Pueden haber infinidad de trabajos. Pero y cada mesociclo es diferente semana a semana. No estás viendo semanas planas, iguales. Siempre hacemos esto, esto y esto, y lo repito. Durante lo que dura una temporada, pues, claro, finalmente es algo monótono. Eso no es entrenar, ¿no? Eso es lo contrario. En esto nadie tiene el libro maestro. Evidentemente, ¿vale? pero eso es lo que viene a la cabeza cuando leo todo este tipo de cosas y voy creando la manera de trabajar, ¿no? Y voy pensando y reflexionando sobre eso. Pero desde mi humilde perspectiva, yo creo que para mejorar una capacidad la tenemos que aislar. Entonces, es la única forma de mejorarla de verdad, de desarrollarla, por decirlo así. A través del juego, sí, está muy bien, pero la vamos a mantener, la vamos a estimular, pero no la vamos a desarrollar, no vamos a lograr ese desarrollo que queremos, por ejemplo. Entonces, en una semana de fuerza, en un periodo general de pretemporada, tú vas a ver que hay un triple turno y por la mañana haces pendiente o planos inclinados, 1 hora de estímulos de potencia y de capacidad láctica, por ejemplo, por decirlo así. Y luego que hiciste las pendientes, a media mañana vas a hacer un trabajo de fuerza en el gimnasio de secuencia de contraste y a la tarde transferís todo ese trabajo de fuerza al balón, con espacio reducido, con posesiones, con rondo. Entonces, claro, es un triple turno exigente de 1 hora de cada sesión, terminás entrenando 3 horas, pero el trabajo de fuerza es distinto a un periodo competitivo, no tiene nada que ver. Ahí sí estás desarrollando los niveles de fuerza. El periodo competitivo la va a estimular. Y porque tienes que el sábado ya competir, porque tienes que semana corta, miércoles y sábado competir. Entonces es un toque para estimular. Y Carlos, estos ciclos que en la parte de preparación física sí que se ve muy claro que en esa periodización, según la fase de la temporada que estoy, sí que hay trabajos diferentes. ¿A la fisioterapia le afecta tanto? Es decir, ¿tú cambias tu papel en función del ciclo en el que estará el equipo de la temporada? No, en ese sentido no cambia mucho. Nuestro papel ahí o lo que vas a hacer con el jugador no va cambiando mucho, hombre, dependiendo lo que haga el jugador. Compensando carga a lo mejor, sí. Claro, sí que es verdad que dice, oye, esta semana vienen más tiesos porque han hecho más este tipo de trabajo, o en pretemporada vienen más cargados y tienes que hacer otro tipo de cosas, de tratamiento, pero no porque esta semana estéis haciendo una cosa, me varía mucho. Más en función del jugador que de la temporada, ¿no? Exacto. Vale. Y una vez que ya ese jugador se ha roto y tiene una lesión, ¿cuál es el proceso que se sigue en la rehabilitación? El proceso que en el momento que un jugador se lesiona, sí. Lo primero es tener claro el diagnóstico, sí. ¿vale? Tanto clínico como por imagen o por lo que necesites. En el momento que tienes el diagnóstico, establecer un tiempo estimado de recuperación en el que tú dices, oye, este chico va a volver para este partido tal día. Tienes que sentarte, tanto el fisio como el redactador, nos sentamos
y hacemos un plan. Un plan en el que vamos a poner claramente cuál va a ser el proceso. Imagínate, si ha tenido una rotura muscular, vamos a dejarle, ponle un tipo 2B o algo, vamos a dejarle 4 días de respuesta biológica. Vamos a establecer que este tercer, cuarto día va a empezar a hacer control isométrico, el día 7 va a empezar a hacer bicicleta, el día 6, y lo dejamos todo bien marcado de cara a saber bien, o lo más aproximado posible, cuándo va a pasar a hacer un entrenamiento modificado con el equipo y cuál es la previsión del partido que va a volver. Pero todo bien cuadrado. Es lo fundamental. Y una pregunta que me surge a mí mucho. Ahora están saliendo muchas corrientes. Antiguamente se utilizaba mucho el procedimiento RICE y ahora salen muchas corrientes que hablan de dejar la inflamación natural, que si el cuerpo inflamado y ha gastado esos recursos en inflamar, por algo será, por inmovilizar, por darle esos recursos para ayudar a la recuperación del tejido. Pero claro, cuando hablamos de un equipo de fútbol en el que el tiempo es algo que es oro, ¿se respeta esa inflamación? ¿Se busca la desinflamación rápida? Al final no eres muy radical en ese sentido. Al final, obviamente, el cuerpo te está dando una respuesta inflamatoria que es por algo, pero a veces ese exceso de inflamación también te está provocando lo contrario. Entonces buscamos que esa inflamación no sea muy grande. Entonces nosotros sí que aplicamos el RICE. Ok, qué guay. Vale, pues me gustaría hablar ahora, y yo creo que esto es una parte que os engloba a los dos claramente, y es el return to play. Una vez que ya se ha lesionado, ¿cómo se enfoca esa vuelta del jugador? Porque claro, yo imagino al jugador que ha estado 6 semanas, un mes o 2 meses, ha estado con una lesión, ya no tiene ninguna rotura, está totalmente recuperado, pero claro, su rendimiento físico obviamente está por debajo del resto del grupo. ¿Cómo se lleva esa vuelta al equipo? Hombre, en ese planning que te he dicho desde que el jugador se lesiona, en todo ese proceso, nosotros, el readaptador, ha estado trabajando el nivel físico, fuerza y todos esos aspectos, ¿no? Establecemos un punto en el que él va a empezar a hacer un entrenamiento modificado, pero antes de que ha entrado a hacer ese trabajo modificado, ese jugador va ya a un 85% de estar con el equipo. Lo que pasa es que luego te quedan ya otros días de entrenamiento global con el equipo y de ir cogiendo esa competición, ¿sabes? Y eso lo tienes que coger ya con el equipo y, o sea, no lo puedes hacer solo. Claro. Tiene que ser Y esa es la fase más importante de cuál es el momento en el que pasas de aquí a aquí, ¿sabes? Esa es la escalera. ¿Y tú, Rodri? ¿Cómo lo Hay enfocas? un tema muy complejo, que por ejemplo un jugador que te llega finalizada la pretemporada y no la pudo hacer, porque bueno, te llegó el club logró contratarlo en esa fecha justo y está en gran desventaja con el resto del equipo, desde el punto de vista condicional no estamos hablando, desde el punto de vista técnico-táctico también, porque los otros ya tienen agarrado la idea del entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo al caso de la lesión, se lesiona un jugador que tiene una lesión de 21 24 días de espera, por decirlo así. Yo siempre, mi manera de trabajar, le pido al readaptador 3-4 cargas de fuerza, 3-4 cargas de resistencia, 3-4 cargas de velocidad para que vuelva al grupo, pero cargas reales, cargas de desarrollo de la capacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, desde el punto de vista lesional está rehabilitado, no tiene dolor. Desde el punto de vista de la lesión, ya está, tú miras la ecografía y está perfecto, no sale nada, ¿vale? Está guay. Sí, en nuestro departamento ya te lo hemos pasado, claro, a ti, ¿sabes? El readaptador me dice que ya puede hacer carrera y que puede hacer freno y arranque y que hizo shoot, claro, pero ¿qué pasa? Que ese jugador todavía no entró en la dinámica del equipo y ahí está el gran tema. Por eso, en los procesos lesionales es bueno que el readaptador tenga mucha comunicación con el preparador físico y lo vayamos introduciendo de a poco. Es decir, hoy lo metemos en esta figura técnica, mañana lo metemos en figura técnica en el rondo, pasado lo vamos a meter en una parcela del espacio reducido y traspasado lo vamos a meter en el fútbol todo el campo, a ver qué pasa, 20 minutos, pero después le vamos a dar 40 y ahí ir avanzando de a poco, gradualmente, ¿vale? Pero tiene que tener esa vuelta que muchas veces no es real, porque en el campo práctico el entrenador te dice no, yo lo preciso ya el domingo que viene.
no tengo tiempo para un hacer jugador eso. importante, un partido importante. Pero ahí está el trabajo del fisio y del preparador físico de explicarle al entrenador la tolerancia a los procesos, porque los entrenadores muchas veces quieren todo rápido, no, quieren, es entendible su ansiedad, necesitan al jugador, vale, pero ¿de qué me vale darte al jugador si luego va a caer no 21, 30 días más porque va a retornar a la Yo creo lesión? que en toda lesión Entonces, tienes que respetar, digamos, claro, todas las fases. Es verdad que si la lesión es menor o es mayor, esas fases existen, pero esas fases pueden ser más cortas o más largas. Pero tienes que respetar todas esas fases existen. En una rotura vas a tener una fase inflamatoria, una fase funcional, una fase de return to play. Vas a tener unas lesiones más graves y menos graves, pero esas fases tienes que respetarlas. Van a ser más cortas o más largas, pero tienes que respetarlas. y ahí yo creo que, a ver, del punto de vista del preparador físico lo digo yo, y del punto de vista del readaptador creo que también lo diría. Hay ciertas cargas que el jugador las tiene que tolerar para volver al campo. Es decir, por ejemplo, un trabajo de naveta o de velocidad con freno y arranque me lo tiene que hacer, por más que haya tenido un desgarro de aductor. De nada me sirve que haya hecho carrera circular y una carrera fraccionada. ¿Por qué? Porque después en el espacio reducido va a ir a otro ritmo, va a ir al ritmo del grupo, y a nivel neuromuscular va a tener que darme eso. Obviamente eso es un trabajo que ya he tenido que ir haciendo con el redactador antes de, si yo te voy a pasar a hacer un entrenamiento modificado, es porque él analíticamente esto me lo ha completado perfectamente. ¿Sabes? Tú antes de pasar un escalón tienes que testearlo. Oye, vale, sí, ya lo has hecho bien, pasas a hacer esto. Ya cuando has hecho muchas cosas bien, toma, Rodri, esto es tuyo. Lo otro que hacíamos en los equipos, que no teníamos tanto plantel de profesionales, es dámelo a mí en los trabajos analíticos fuera del balón, que se integre con el grupo, y lo vamos integrando ya con el grupo de paso. Es decir, en los trabajos de fuerza preventiva, en los circuitos de fuerza preventiva, sí, me dice el fisio, en esto lo metemos. Bueno, lo metíamos, ¿vale? Lo hace, perfecto. En los trabajos de figura técnica sin oposición porque no hay riesgo, lo metíamos. Y ya él se va metiendo en dinámica del grupo, y desde el punto de vista psicológico parece que no, pero es importantísimo. Eso es lo que hablábamos, eso es lo que te decía antes del menú. El menú diario al final, él me lo va a contar, vale, pues mira, va a hacer esta parte contigo, y luego sácalo para que complete eso que nos falta, que no quieres que haga con el equipo porque hay más riesgo, la va a hacer él solo con el redactador. Lo más complicado, ¿cuánto juega la primera vez que juega a fútbol? Es decir, porque eso, una pregunta que vuelves de una lesión, claro, ¿no? que viene en la cabeza, ¿no? Ya está. ¿Cuántos minutos? Juega 20. ¿Por qué 20? Es decir, una pregunta que os hago. Juega 20, ¿por qué no 40? ¿Por qué no 15? Hombre, yo creo que también depende mucho del partido, quizás, ¿no? No, digo, incluso... Y depende también el tipo de la lesión semana de que sea. entrenamiento, por ejemplo, a miércoles que se hace juego grande, Entiendo. pues lo meto, ¿cuánto tiempo lo metes en juego grande? Eso te iba a decir, depende también de los espacios que estemos hablando. No es lo mismo un espacio reducido de, Un 11 contra 11, de digo. 20 por 35 que un espacio reducido a 3/4 campo, que un juego de 3/4 campo. Exacto. Estamos hablando de distancias totalmente Otra diferentes, de realidad sprint diferente. totalmente diferente, de todo. Entonces, depende, pero el factor intensidad ahí juega un rol principal, que es la intensidad que está el grupo, que él tiene que volver a equipararse con eso. Y Entonces, luego la intensidad de un partido nunca llega, no es la la de intensidad de un entrenamiento un partido. nunca va a llegar a ser la intensidad claro. de un partido. Entonces no es lo mismo que te podía dar 90 minutos entrenando muy bien, pero si lo extrapolas a un partido La no te carga llega, es otra. no te llega. Y sobre todo yo creo que va a depender también del tipo de lesión que haya tenido. O sea, es eso que preguntas, oye, ¿cuánto vas a jugar hoy? O sea, ya estás ok, ya has entrenado contigo, ha completado una semana entera de entrenamiento, ¿cuántos minutos me lo va a...? ¿Sabes? Ahí, Ya sabéis, ¿no? Más o menos cuánto soléis dependiendo, trabajar. dependiendo el tipo de lesión que haya Dependiendo del tipo tenido, de lesión. ¿sabes? Pues, hombre, en ese aspecto yo suelo ser con lesiones musculares un poco más conservador, ¿sabes? Decir, oye, este va a entrar en la segunda parte, en los últimos 25, ¿sabes? Pero si has tenido un 15 tobillo y está ya eso recuperado, ya es más un aspecto de, oye, cómo está de la patata, ¿sabes? Para terminar, para hacer 90 minutos, ¿no? ¿Sabes? Tío, y a mí hay una cosa que o sea, con todo lo protocolizado que está todo, toda la tecnología que hay, que al final los que están ahí, pues como vosotros, son gente muy, muy preparada, si no, no llega a estar ahí.
¿qué pasa que sigue habiendo tantas lesiones? ¿Cómo me da la sensación que no conseguimos dar con la clave? Musculares sobre todo. Y ¿no? las seguirá habiendo. Al final es un deporte de... O sea, yo siempre que pienso en fútbol y pienso en lesiones, yo pienso en isquiotibiales, ¿no? Porque al final es la lesión más común en el fútbol. Y las va a seguir habiendo porque por la demanda que le pides todo ese músculo, por la carga de partidos, ¿sabes? Por un equipo profesional estás jugando un domingo, estás jugando un miércoles, estás jugando un sábado, estás jugando un miércoles y te vas a romper a lo largo de la temporada, vas a caer en algún momento. ¿Alguna vez estadísticamente vas a caer? Pero porque le estás exigiendo a una musculatura mucho, ¿sabes? Entonces ahí es donde está el kit, en la carga. Yo creo que es lo fundamental en un equipo para la prevención de lesiones, es el establecer bien las cargas. Las dosis, ¿no? Claro, cuando tú en los GPS ves la carga crónica que tuvo ese jugador, Claro. te das cuenta, cuando te marca el rojo, te está avisando que ese jugador está ahí en el límite. Entonces, que el entrenador lo quiera poner el siguiente partido, bueno, eso es otro cantar, es la decisión de él, ¿vale? Pero tú le avisas, mira, está marcando esto. Después también hay ciertas cosas que en el tú a tú, tú como profesional al jugador, lo mirás y le ves ya la cara de fatiga, le ves la cara de que en ciertos trabajos respira ya exigido, te das cuenta un montón porque baja el rendimiento aparte en ciertos trabajos también, y él te va dando mensajes que cuando un preparador físico tiene años en esto o un fisio tiene años en esto, lo mirás y te das cuenta, a simple vista te das cuenta, pero tienes también la ayuda, hoy en día tenés la ayuda de GPS, ¿vale? Hoy en día también tenés la ayuda del control del sueño, del control de la escala perceptiva de fatiga, del control de la escala perceptiva del dolor, bueno. Nosotros todas las mañanas hacíamos una cosa que lo llamamos el well-being, en el que el jugador en una tablet tenía que poner qué tal había dormido, cuántas horas, cómo se había levantado, qué tipo de dolor muscular tenía. Lo hemos hecho esa mañana. CrossFit. Sí. Con esta gente pues igual. La mañana que ellos... La mañana tú llegas y reportas, puntúen, oye, ¿cómo estás? Y finalmente si 3, tú marcas de sueño. 1 a 7, tú marcas un 5 en algo, es una lucecita. Claro. Te está diciendo, hostia, Un mira, aviso. hoy la carga vamos a controlarla porque sabemos que hay papeletas. Claro. Al final tú ves la evolución del fútbol y ves que en el año 1970 se corría 6 kilómetros, en los 80 8 kilómetros, en los 90 9 y ahora se está corriendo 13, 14. Claro. Entonces vos no podés pretender que un tipo te dé, no solo en el volumen de 13, 14 kilómetros, sino en los 1000 metros de sprint, claro, de alta intensidad, que te lo repita miércoles y domingo eso durante toda una temporada. No hay jugador que lo mantenga. Así Por es. eso hay tantas lesiones. Porque, no está preparada la estructura de un futbolista, por más que lo entrenes bien o por más que le hagas los muy buenos tratamientos de fisio, para esos esfuerzos. Entonces ahí está la mano, yo siempre digo, del entrenador y del preparador físico en las dinámicas de carga y en tratar de hacer una regularización de los minutos jugados. Es decir, si un jugador viene con 90 minutos de un derbi y lo va a poner en la Copa del Rey contra un equipo menor, también 90 minutos, sabe que al próximo domingo no te va a rendir igual. Entonces, en la Copa del Rey con ese equipo menor entre comillas, porque se te puede complicar el partido perfectamente. El problema es ese, ¿no? Claro, te lo puede puedes complicar poner cualquiera. los primeros 30 minutos Cualquiera. y luego poner al otro jugador y dejarlo descansar a él. En ese juego y en esa alternancia de dinámica de cargas y de regularización de los minutos jugados es donde está el kit de Y todo si lo esto. dejas en su casa y no lo convoca, pues mejor. Bueno, Por Ahí, ejemplo, pero ¿sabes? eso Es un viaje, es dificilísimo. es un viaje que le quitas y está durmiendo en su casa Dificilísimo, tempranito. hay que O sea, jugarlo son todo. cositas y son detalles que Y que no le está la llega, tentación del entrenador que le de- llega al jugador. de meterle en un momento. ahí Carlos del día. tocó un punto crucial, viajes. Claro. Hoy en día tenés sí. muchos viajes. Es lo que hablamos Entonces, siempre, es eso al una jugador- gira desde la pretemporada. Eso que al ya no es jugador una pretemporada. mentalmente lo cansa un montón. Armar una valija, dejar a su familia, ir para un lado, volver. Duerme más, duerme en otra cama. Entonces, Sí, es duerme en el la, o sea avión. que- claro, totalmente. Me gustaría hablar ahora de. Bueno, sí, esta preguntita que no se nos Esa puede. pregunta Dale, tengo dale. muchas ganas. Dale. La presencia de balón
hace que el juego sea específico. Es decir, te lo hago a ti, Rodri. La presencia de la bola en una tarea hace que sea propia del fútbol, específica. A ver, desde el punto de vista de la metodología que trabajo yo particularmente, tengo una posición tomada, que es específico si hay oposición. Porque cuando nosotros hacemos un trabajo con balón no quiere decir siempre que sea específico. Para que el trabajo sea específico realmente, tiene que haber oposición. Si yo hago una figura de pases, eso no es un trabajo específico, ¿vale? Ni es integrado. No tiene, ese trabajo no tiene nada de integrado. ¿Por qué? Porque no está en la realidad de juego. La realidad de juego es con una oposición, con un contrario. Si yo hago un centro y una definición sin oposición, con un Barret, pongo un Barret como si fuera el central, pero el Barret no se mueve, ni te marca ni te empuja, ¿vale? Entonces no es real. Sí, bueno, es una referencia, ¿vale? Como un acercamiento. Yo a eso lo llamo trabajos especiales y no específicos, porque se acercan a la realidad, pero no son la realidad de juego. La realidad de juego es cuando hay oposición, así de claro. Lo otro, ¿Cuándo la hay? específico, eso hablando de especificidad desde el punto de vista del balón. Ahora, cuando nosotros hablamos de fisiología en el fútbol, hay otra especificidad, que es desde el punto de vista de los metabolismos. El deporte tiene ciertos metabolismos en el juego. Se juega el juego fútbol, el deporte fútbol tiene unos metabolismos específicos a trabajar. Si yo estimulo esos metabolismos, estoy trabajando de un punto de vista específico. Ahora, si permanentemente estimulo un metabolismo diferente, estoy trabajando de un punto de vista inespecífico, ¿vale? Entonces, si yo creo que el fútbol es prevalentemente aeróbico y aláctico, con acciones de velocidad alácticas, tocaré el metabolismo aláctico prevalentemente y el metabolismo aeróbico, pero no tocaré la resistencia sprint como metabolismo principal. Me refiero, ¿no? Sí. Entonces, ¿especificidad de qué punto de vista? Bueno, tenemos que ver si es del punto de vista de lo metabólico funcional, de los metabolismos específicos o del balón de la pelota. Entonces, no siempre por trabajar con balón estoy trabajando específicamente. Que se entienda bien. A veces el balón no es lo mejor para ese momento. A veces por ahí es mejor hacer un trabajo analítico, le viene mucho mejor al grupo que hacer un trabajo con balón. En ciertos momentos estoy hablando, ¿verdad? En otros momentos no, es todo lo contrario. Pero, por ejemplo, si yo tengo un equipo que está jugando, como decía Carlos, miércoles, domingo, ese jugador tiene ya un exceso de frenos y arranques, ¿vale? Y de situaciones acíclicas que un trabajo cíclico me puede beneficiar. Entonces yo tiro un trabajo de fraccionado para estimular la capacidad aeróbica y por ahí le doy un motivo de frescura al grupo. Le doy un pantallazo de frescura, está fresco el grupo con eso. ¿Pero por qué? Porque lo otro tiene mucha sobrecarga. Entonces si yo meto un intermitente, puedo hacer interferencia con lo otro. Entonces, dependiendo de qué específico, dependiendo de qué hablemos, siempre. Si hablamos del punto de vista de metabólico funcional o hablamos del punto de vista del balón. Pero, para resumir, te digo lo que he entendido, a ver si es así. Daríamos esa especificidad, diríamos que es específico, técnico-táctico, deportivo, cuando hay ese balón o ese contrincante. Y diríamos que desde el punto de vista de especificidad fisiológica, tendríamos que trabajar en las vías metabólicas que estás hablando, que es las que tú entiendes, las que se emplea en el partido de fútbol. Que son las propias del fútbol. No quiere decir que no toque las otras vías metabólicas. No quiere decir eso. A veces, pues eso, a nivel de balón, de decisión de oposición es una buena tarea, pero a nivel energético no coincide con los requerimientos del deporte. Claro. Y esa es una situación que... Ahí está el gran trabajo del preparador físico con el entrenador. El entrenador muchas veces tiene muy buenos trabajos, pero su densidad, la densidad de sus trabajos, me refiero a carga, recuperación, no es la propia para el fútbol. Entonces él termina una tarea y ya a los 10 segundos quiere empezar. No, porque en el fútbol no es real. No, el jugador sprinta y a los 2 segundos no hace otro sprint. Por ahí camina 30 segundos
o por ahí camina 40, o por ahí sí hace otro sprint, pero después camina 1 minuto. Entonces, hay que leer bien el juego y entender la realidad del juego, y esa es la función del preparador físico, regularle las cargas al entrenador. Entonces, decirle, bueno, no, en tal tarea, si tú hiciste una tarea de sprint, déjalo descansar por lo menos de 30 a 45 segundos para que tenga una recuperación para el siguiente sprint. Pero que no me haga una resistencia al sprint, cuesta, que termine haciendo un metabolismo láctico y me lleve a la fatiga y me lleve a la lesión. Sí. A la Siempre vamos acidosis, ahí, me refiero. finalmente. Es como trabajo, descanso 2 minutos, otra vez, descanso 2 minutos, y la realidad energética es otra. Y a lo mejor estamos cayendo también en lesionar jugadores o fatigar jugadores por no leer esa realidad de energía del jugador, que no es simplemente reducido, es que es algo que me has ido transmitiendo tú, y es algo muy interesante que creo que hay que darle vueltas, ¿no? Porque finalmente no es simplemente crear juegos reducidos y creer que ya está bien, ¿no? Sino que hay que darle una vuelta a la parte condicional y bioenergética, que creo que eso cuesta ahora, ¿no? Es algo que se ha dejado muy de lado, y es una base del entrenamiento. A nivel de carga es fabuloso cuando un entrenador y un preparador físico llegan a un entendimiento de las tareas, para qué sirven desde el punto de vista condicional, metabólico y técnico-táctico. Si Claro, tú logras unir todo si eso, eso casa es la leche. es espectacular. Porque si el entrenador tiene ciertas tareas que tú ya sabes que tocan la potencia aeróbica, los días que te toque tocar potencia aeróbica como preparador físico, le vas a decir, pon esto y pon esto. No está, no hay otra vuelta. Ahora, claro, eso cuesta. Ahí tienen que tener mucho conocimiento y mucha comunicación, y llegar a... Porque siempre digo, un cuerpo técnico es como un matrimonio. Es así. Toda regla. Muy hay grande, que- matrimonio muy Si no grande. se va todo, si no se desregula todo, si uno dice no se va a hacer y lo esta mismo, tarea. lo mismo le pasa a la interacción de un fisio con un entrenador. Tienen que llegar a un entendimiento de cómo manejar las cosas y los tiempos de las lesiones y de todo, para que eso sea fluido después y no estar riñendo con cada caso. Si estás riñendo con cada caso, la temporada va a ser dura. Va a ser dura, sin duda. Pues, no sé si tienes alguna pregunta más, o tenemos preparado un jueguecito, a ver qué tal sale. La función del juego es la siguiente, ¿vale? Imaginaros que nosotros hacemos una pregunta que sería, ¿cuál de los dos va de rosa? Si yo pienso que yo no voy de rosa, yo pongo el pulgar hacia abajo. Si él piensa que sí, pone el pulgar hacia arriba. Si uno está hacia arriba y otro está hacia abajo, es que hemos decidido los dos lo mismo. Obviamente no van a ser tan fáciles las preguntas. Esto era ¿vale? fácil, ¿eh? Esto lo vais a hacer sin miraros. Entonces, uno mira para allá, otro mira para allá, y movemos los... Nos dicen que no. desde realización Nos que dicen que no. ojos cerrados para que no os mováis en el Vale, vídeo. vale. ¿Lo habéis entendido más o menos? Repite que Imaginaos que pregunto ¿vale? quién de los dos va de rosa. Sí. Yo haría así porque yo no, Vale. y él haría así porque sí. En este caso hemos decidido los dos la misma persona. Yo no, Vale. él sí. Vale. Tú eres el Habríamos- preparador y tú eres Exacto. el No vas a ser tú fisioterapeuta. como Carlos, ni tú como Rodi. Tú vas a ser como preparador físico fisioterapeuta. y como fisio, ¿vale? No como vuestra persona en concreto, ¿vale? A ver qué tal sale. El Rodri, A ver, que no olvidamos. el Rodri está haciendo guille otra vez. Vamos a empezar con una fácil, ¿vale? Cerrad los ojos para que no veáis la decisión del otro. Vale. Venga. ¿Quién va de rojo? No sabía si iba de rojo. Esto va Vale. muy rápido, ¿eh? Yo he contestado por mí, ¿no? Vale, sí, Yo perfecto. Lo habéis contesto por hecho mí. guay, ¿vale? Venga. Claro, ojos esa cerrados. es mi duda, si contestaba por él No va o por muy mí. rápido, Claro, Claro, claro. Ahora sí eso. Perfecto. Contestamos por uno, ¿no? Por uno mismo. Vale. En vuestro caso, preparadores físicos, preparador físico, fisioterapeuta, ¿vale? Esa Ojos pregunta es cerrados. muy mala porque yo he sido... Ya, era para ver si habían entendido la... Se has liado. ¿Vale? ¿Quién suele ser el culpable de las lesiones? Vale. ¿Quién tiene más responsabilidad en el rendimiento del equipo? Cierra el ojo, ¿eh? Cierra el ojo. Hay que cerrar el ojo, Rodri. Vale. ¿Quién cobra más? Esto lo saben, bro. No, Lo han tenido claro. En el caso de tener que prescindir de uno, solo puede quedar uno en el cuerpo técnico. Cerrad los ¿De ojos. quién Cerrad los prescindiríais? Cierra el ojo, ¿eh?
Es difícil esa. Sí, es difícil. Espera, sí, pero, sí. pero Falta me- Rodri, falta sigue Rodri. ahí. por- es difícil, Sigue ahí, Carlos, sigue ahí. pero me van a fumar. Sigue a mí. ahí, sigue ahí. Se van a fumar. Me van a Sí, igual es. Me van a fumar. No podía. No, pero depende. Vale, porque Carlos, si tuve listo. malos resultados, el que Voy a me abrir van los a ojos, ir es a Carlos. mí. Es demasiado buena claro. gente, tío. Es demasiado buena. Vale, chicos, pues listo. Me van a fumar a mí seguro. ¿Sabes? Vale, Prepa, habéis por lo menos, encajado que al que venga. Malos resultados se va el entrenador del prepa. El Al que físico que fuman eso se siempre queda. al prepa. Habéis encajado en todas menos la primera. Os habéis echado los dos la culpa en el culpable de las lesiones. Sí, ¿no? Ha sido la única. Chicos, Hostia, un pues placer. nada, ¿no? Un placer haber hecho esto. Placer. Ya sabéis que, Ay, hostia. que tenéis aquí una casa y cuando queráis pues